como lo está ocurriendo en Elías Uní. Como saben ustedes, hace varios años que ya se promovió la consulta y que fue puesta a un lado, y así decidieron explotar Elías Uní, contra la voluntad de mucha gente, pero también sobre voces como la de Alicia Cahuilla, que decía la no explotación de Elías Uní, que así le mandaron el mensaje a sus abuelos. Y en ese contexto yo pienso que el pueblo ecuatoriano tiene que tener la conciencia suficiente como para promover una transición energética aquí en el país, y eso puede empezar por Elías Uní. El régimen, claro, ha dicho que son 1.200 millones que el Estado dejaría de percibir, y esas cifras han sido rebatidas, y rebatidas con razones muy concretas, ¿no? Al punto que quedemos en que más o menos son entre 200 y 300 millones que el presupuesto del Estado tendría que reorganizarse para los de Elías Uní, y también ver otras fórmulas. ¿Cómo has visto tú en ese sentido los planteamientos de los candidatos? Porque sí te voy a preguntar sobre estos temas, fórmulas que están desde alguna candidatura exponiéndose a la ciudadanía. ¿Cómo has visto tú? O sea, decir, vota sí porque sí, o ¿cómo lo ves? ¿Qué tiene un planteamiento de los candidatos presidenciales que sea objetivo de acuerdo a la visión que ustedes tienen? Yo pienso que hay argumentos suficientes como para rebatir este tema económico y decir que que no es tanto así como quieren alarmar a la ciudadanía de que son 1.200 millones. Como lo dijiste anteriormente, es aproximadamente 200 millones, y aparte de estos, los costos de operación. Tomemos en cuenta que el petróleo de Elías Uní casi es una brea. Es súper pesado, por lo tanto necesitan cantidades inmensas de agua, los cuales tienen que ser reinyectados, que son aguas de formación, los que también podrían impactar la capa freática de todos los ríos. Entonces, los impactos son mucho más grandes de lo que traducen en el tema económico. Ahora, con respecto a los candidatos, he escuchado a algunos que están en silencio y otros que sí se han pronunciado. Yo creo que habría que ver cómo, porque a veces cuando están de candidatos ofrecen y ofrecen también, pues, y por lo tanto nosotros tenemos que tener el análisis suficiente como para saber cuáles son los que realmente están promoviendo una transición energética en el país, cuáles son los que quieren generar un cambio verdadero con justicia social, combatir la corrupción, y cuáles son los que están realmente queriendo quedarse en el pasado. Hablemos ya del pasado, no hablemos del futuro a los que están diciendo que tiene que seguir el petróleo siendo explotado, sino a estos ya se han quedado en el pasado, porque el modelo de extracción como de combustibles fósiles como el petróleo ya está previsto que se acabe. ¿Cuánto tiempo demorará en el Ecuador? ¿10 años a lo máximo? ¿15? Estirando. Y el Ecuador tendrá que esperar a que se acabe el petróleo y destruyamos aquellas zonas biodiversas como Elías Uní para recién empezar a pensar en un modelo de transición. Pues no, este es el momento de esa transición y los candidatos tienen que apostar para esa realidad. En una entrevista brindada a Diario El Universo, la candidata a vicepresidenta de Gente Buena, de la lista número 25, que es el binomio de Fernando Villavicencio, tú sabes, ella es ambientalista, ¿no es cierto? Ha sido su actividad, pero el enfoque que tiene, por ejemplo, si gana el sí, han dicho que van, por ejemplo, y para esa transición más rápida, ellos van a renegociar los contratos que también son demasiado ventajosos, por ejemplo, con la Lumberjet y 21 empresas petroleras, y ahí facilito en esa renegociación se compensa lo que sería del Parque Nacional Elías Uní. Pero en el caso de que gane el no, y eso es lo que me resultó bastante interesante, y si no lo has leído te voy a solicitar que lo hagas. En este momento no le encuentro, debí verla antes. Ella dice que de todas maneras debe haber una transición, porque como tú manifiestas, el petróleo es prácticamente una brea y resulta incluso antieconómico el explotar, por las razones que exponen, ¿no? 97 barriles de explotación son agua de formación, y 3 apenas son de petróleo, que es un petróleo que no es de muy buen precio en el mercado internacional. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces también hay que ver una transición para que no se amplíe la frontera petrolera en el caso de que gane el no, y más bien
se proyecte hacia una sustentabilidad con el respeto a las comunidades y aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que, por ejemplo, en el supuesto que puede ganar el no también, debería existir una continuidad en esta lucha, pues, para que se respete la Amazonía en su conjunto y especialmente el Parque Nacional Yasuní, Patricia? Obviamente la lucha va a continuar, Salomón. Estamos obligados a transicionar. No es que nosotros solamente queramos decir queremos transicionar. Este planeta ya no da para más. A nivel global se está discutiendo, ya la ciencia ha dicho que el petróleo no se puede extraer más si no queremos generar mayor desestabilización. En este septiembre, en la Semana del Clima en Nueva York, Antonio Guterres está llamando a los gobiernos que quieren dejar el crudo bajo tierra. ¿Quiénes se van a comprometer para dejar? No sé si Ecuador se va a apuntar a la lista. O sea, no es una cuestión de discusión solamente del Yasuní. Ahora sí vamos a votar por el sí al Yasuní, pero ya es una cuestión donde esto ya no da para más. Y estoy de acuerdo con la candidata, de que si gana el sí, tendría que ver cómo hacen una diversificación para generar economía y ver renegociaciones, no solamente de campos petroleros, tal vez también, antes nomás escuché que hablaban de las telefónicas, hablaban de todo el tema de intereses que sean condonados a grandes empresas y muchas otras cosas que se podría hacer. Pero ya en el tema más general, así gane el no, estamos obligados a transicionar. El petróleo que está en el subsuelo no se puede seguir explotando ya más, porque el mundo está viendo que ese no es el camino. Y el Ecuador tiene que entrar en razón. Muchos dicen, ¿por qué el Ecuador siendo un país chiquito va a sacrificar? Veámonos de una manera diferente. El Ecuador, siendo un país tan pequeño, tiene la enorme oportunidad con la ciudadanía de decir sí al Yasuní y empezar esa transición energética y demostrar al mundo de que estamos en el camino correcto, de que otros ya pueden empezar, ser el pionero en este tipo de transformaciones. Eso se tendría que ver en el lado positivo. Y pues parece que sí va a ganar. ¿Tienes fe? Yo siempre tengo esperanza. Pero sí, también tenemos la opción del plan B, en caso de que no gane. Siempre tenemos que pensar... ¿Cuál es el plan B justamente que ustedes pensarían? El plan B es que continuemos en nuestros procesos de lucha y demostrando de que este modelo ya no da para más, de que empecemos también con otros espacios, otros bloques que no pueden seguir sacando petróleo, porque yo sé que la industria petrolera quiere seguir amplificándose, y los pueblos indígenas tenemos esta cuestión de decir en nuestros territorios ya no más extracción petrolera y generar que haya esa transición, generar e impulsar a esa transición energética. Los pueblos siempre hemos estado aquí presentes y hemos venido diciendo desde hace muchísimos años que este no es el camino. Ahora la ciencia nos da la razón. La ciencia está diciendo lo mismo que hemos dicho los pueblos indígenas por cientos de años. En este contexto es tiempo de escuchar a los pueblos indígenas para esta transformación. Seguimos diciendo el petróleo tiene que quedarse en el subsuelo y no es una cuestión romántica como lo dice el ministro Alvite. Es una cuestión real. Es una cuestión de supervivencia, es una cuestión no solamente de conservación o ambientalismo, es una cuestión de responsabilidad de vida hacia las futuras generaciones y hacia nosotros mismos. Mira, ya le encontré el artículo en referencia, ¿no? Si es que gana el no, es una posición para que tú califiques, porque como tú mismo manifiestas, no hay mucha opinión de los candidatos, prefieren eludir eso, ¿no es cierto? Aquí Andrea González dice, si gana el no y se decide seguir extrayendo petróleo del Yasuní, volvemos a repetir el paso 1 y sacaremos bien las cuentas. Porque a lo mejor creemos que tenemos la gallina de los huevos de oro y los huevos son de cobre. Y luego se tiene que hacer un panel intergubernamental para determinar cómo manejar la situación de derechos humanos de las tribus no contactadas. Bueno, ahí dice yo votaré por el petróleo, que el petróleo se quede dentro del Yasuní. Es decir, tiene que seguirse estudiando la cosa para determinar, pues, si en definitiva la economía, 200 millones de dólares al año valen la pena a tanto sacrificio que incluye la vida de seres humanos que prefieren estar no contactados, por ejemplo, Pati, en este contexto. Yo creo que ya se ha dado argumentos económicos que han sido rebatidos y han sido demostrados de que ese no es el camino. ¿Sabes cuál es el principal problema aquí, Salomón? Que no quieren generar un precedente positivo. No quieren que haya un ejemplo del Yasuní. Ese es el mayor temor de las industrias petroleras. Y por eso están tratando de argumentar y generar el pánico en el país. Cuando en realidad el petróleo del Yasuní no está generando una economía como se lo está tratando de hacer ver.
y está violentando derechos y puede exterminar pueblos en aislamiento voluntario, como los tagaeres o los taromenanis. Eso ya ha ocurrido en la historia de los campos petroleros. ¿Cuántos pueblos más tienen que exterminar para que siga extrayéndose el petróleo con justificaciones económicas? Ya sabemos de 2 campos petroleros que solo llevan el nombre de los pueblos que ahí los habitaron. Ahí están los tetetes y los anzahuaris. Ahí están ahorita los pueblos en aislamiento. Nosotros no podemos ser ciegos y decir, bueno, que desaparezcan estos pueblos porque nosotros justificamos económicamente. Eso es una economía sin ética. Decir sí al Yasuní es decir sí a la vida, sí a los derechos y combatir la corrupción. Esa es la cosa, ¿no? En definitiva, yo no me da ningún recelo decirte, Pati Hualinga, que comparto tu criterio. Sinceramente, yo también voy a votar por el sí. Y pues no sé, el compañero Salvador, alguna otra consulta con Patricia Hualinga, por favor. Bueno, Pati, recibimos un documento donde dan a conocer que en el norte de la Amazonía, por el sector de Aguarico, varias de las comunas en la última asamblea efectuada el 30 de junio, han resuelto de que ellos prácticamente van por el no. Ustedes, como están en esta campaña a favor del sí, ¿conocen de estas resoluciones? ¿Qué van a hacer? Obviamente conocemos siempre, y no es de sorprendernos, a nadie debe sorprendernos este tipo de pronunciamientos, de que mucha gente diga, bueno, yo voy por el no, o mi comunidad se benefició de explotación petrolera y voy a ir por el no. Eso no es de sorprenderse. Las empresas petroleras tienen su táctica. Y es una táctica bien conocida. ¿Se acuerdan del caso Sarayaku? Claro. ¿Cuántas veces algunas comunidades venían en contra de Sarayaku diciendo que Sarayaku se oponía al desarrollo? Más o menos parecido es lo que está ocurriendo allá. Tratan de hacer que las comunidades hablan para decir, no, aquí hay un conflicto interno. Y sí puede ser que haya un conflicto interno, pero eso es movido por los intereses de las empresas. ¿Qué va a pasar con estas comunidades que son tan dependientes de las petroleras, a las que les han vuelto con una dependencia absoluta de las petroleras y les hace hablar? ¿Qué va a pasar cuando se acabe ya el petróleo? Les dejarán botados. Y por eso a veces hay tanta migración, hay tanta cuestión social, impactos sociales que son irreversibles. El pueblo ecuatoriano no debe sorprenderse de que una comunidad o una persona diga, mi comunidad sí se beneficia y yo estoy a favor del no. Porque eso es una táctica de las petroleras muy conocida. El alcalde de Aguarico, Juan Carlos Orellana, manifestó que el cantón recibe $70 millones al año. Y le preguntaban, ¿y qué ha hecho durante todo este tiempo de la explotación petrolera en ese lugar, cuando todavía sigue en el retroceso ese cantón? Salvador, estamos hablando de las provincias más pobres, de las comunidades más impactadas. No estamos hablando de comunidades que realmente hayan demostrado que un desarrollo es posible, de comunidades que están afectadas con un alto índice de cáncer, de 40 a 50%, cuando el medio es 13%. O sea, estamos hablando de comunidades que no es que hayan visto un desarrollo como nos quieren hacer creer. Estamos hablando de gente que los hacen hablar porque así actúa la empresa petrolera. Son los mismos que han actuado en los distintos pozos, son los mismos que han generado divisiones, son los mismos que han hecho creer de que ese es el desarrollo. Los pueblos indígenas, como nosotros estamos diciendo, ese no es el camino es distinto y los pueblos vivimos con dignidad. Porque si yo dijera, acepto la explotación petrolera, yo ya nos dejaría de ser indígena de principios y raíces. Nuestra principal fuerza es nuestra visión de pueblos indígenas sobre la naturaleza. Y eso se contrapone a actividades tan dañinas como la petrolera. En ese contexto hay muchos pueblos que a veces se equivocan y hay que entenderlos, pero de alguna manera ellos en el tiempo se darán cuenta, como se han dado cuenta otros pueblos, de que el camino correcto es el que estamos diciendo ahorita. No hay la explotación del Yasuní y sí a la vida. Sí al Yasuní. Mientras tanto ya se está divisando la división entre las comunidades por esta situación. Yo creo que son comunidades locales. El caso Sarayaku tuvo un montón de divisiones, inclusive acuerdas que estábamos bloqueados las vías. Claro. Teníamos divisiones con un montón de comunidades y mira, ahorita ya continuamos normalmente. Eso es lo que provocan las empresas. Eso es inducido por las empresas petroleras. Y no hay que sorprenderse, ellos actúan de esa manera, es su forma de actuar, siempre lo han hecho. Y yo sé que Petroecuador están trabajando los mismos que trabajaban aquí antes en Ayu, cuando operaban aquí en Pastaza, y actúan con las mismas tácticas. Y entonces
El pueblo ecuatoriano tiene que saber eso, que generan conflicto, que generan una opinión, tratando de que esa opinión sea a favor, pero son las tácticas de las empresas para continuar justificando su actividad allá. Mire, Salvador, Pati, se conoce que allá, por ejemplo, ser presidente de la de una junta parroquial es cotizadísimo, cotizadísimo. No como ser presidente de la junta parroquial de acá de Teniente Ortiz de Veracruz, o sea, que tiene que sacrificar, que inclusive hasta ponen del bolsillo los presidentes de las juntas parroquiales. No, por allá es que es cotizadísimo ser presidente de una junta parroquial. Entonces, si ellos son los que defienden la explotación petrolera, entonces está cotizado. O sea, ahí lo decimos sin ningún empacho. Gracias, Patricia, por estar en Nociones de Lina Radio. Ten la bondad de despedirte de la audiencia de esta radioestación y, pues, por supuesto, saludemos a Sarayaco, pues también desde aquí. Muchos saludos al pueblo de Sarayaco. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Yo creo que estamos en un camino donde podemos hacer lo que es correcto. Decir sí al Yasuní, sí a la vida y empezar que Ecuador empiece esta transición. Eso también, como lo decía antes, es combatir la corrupción. Invito a todos a que votemos por el sí y hagamos que ese cambio sea posible. Demostremos como Ecuador que somos responsables. Yakishka uyawa yuguna, kanguna kai agosto killaibi, shitangarongichi, ñukanchi ñuchi, ñukanchiruna yuyaymanda, yasunita, alita, rikusha shitangichi. Sí, Misha. Chita kangunata kayaoni. Chupunjagam. Gracias a Patricia.